Gracias, Fernando. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Marcela Prada. Entonces vamos a dar inicio al webinar de consultas dinámicas Enterprise Web. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué son las consultas dinámicas en Novasoft, eh, en qué módulos podemos encontrar aquellas consultas dinámicas y un taller práctico de cómo generar, cómo crear y cómo generar las consultas dinámicas en Novasoft Web. Bueno, como les decía Fernando, mi nombre es Marcela Prado, soy consultor de servicios de la ERP. ¿Qué son las consultas dinámicas? El objetivo de las consultas dinámicas en Novasoft es obtener información adicional conforme a las necesidades de los usuarios o del cliente. Estas consultas son, son consultas diferentes a las consultas normales que nosotros visualizamos o vemos en los reportes que tiene cada módulo. Entonces podemos crear la consulta que necesitemos en los módulos que tiene Novasoft. ¿Cómo qué consultas? Información de documentos, maestros de terceros, maestros de clientes, reportes de activos, etcétera. ¿En qué módulo nosotros podemos encontrar las consultas dinámicas o en qué módulo podemos crear y generar consultas dinámicas en todos los módulos del aplicativo? Todos los módulos tienen esta opción. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, primero, identificar la opción, en donde está la opción de creación y generación de las consultas dinámicas, dar un código a la consulta cuando vayamos a crear la consulta y definir qué consulta queremos hacer o qué tabla debemos consultar y qué campos de esa tabla queremos consultar. Bueno, uno de los primeros pasos es identificar en qué parte de Novasoft o en qué parte del menú de Novasoft Web encontramos la opción de las consultas o creación de consultas dinámicas. Si ustedes entran a cualquier módulo, en la parte inferior hay una opción que dice consultas dinámicas. En la opción de definición de consultas dinámicas, hacemos la creación de la consulta. Y si ustedes ven aquí abajillo, aquí abajito, encontramos la ejecución. Por esta opción creamos la consulta o configuramos la información que queremos consultar y por esta opción consultamos o ejecutamos la consulta. Podemos crear dentro de esa opción N cantidades de consultas dinámicas. Es decir, que no hay un límite de consultas. Pueden crear las que ustedes necesiten o deseen. Vamos a la opción de definición de consultas dinámicas. Ahí ustedes pueden ver un botoncito que dice nueva consulta. Allí van a darle clic para que puedan crear esa consulta. Seguido, bueno, algo importante es que en el código del nombre de la consulta, o más bien en el código de la consulta, deben incluirle una U antes de lo que ustedes le quieran o como quieran ponerle al código. Como ven en el ejemplo, yo le puse U de usuario, pueden ver aquí la U, y ya el código sí, ustedes el que deseen, el resto de letras, el que ustedes deseen. Y un nombre, pues importante que el nombre tenga relación con la información que ustedes van a consultar. Una vez digiten el código y el nombre, le dicen insertar. Allí solo están creando el código y el nombre de la consulta. Seguido, identificar las opciones para configurar la consulta. ¿Cuáles son las opciones? Editar, eliminar y columnas. Editar, pues es para cambiar datos. Eliminar, eliminan definitivamente de la consulta de la opción de definición de consultas.
y columnas para ustedes poder agregarle las columnas a la consulta. Seguido, buscan la tabla de donde quieren extraer la información. Ya más adelante vamos a hacer un ejercicio práctico. En este caso, y como ven en el ejemplo, busqué la tabla de activos. Pero ustedes pueden encontrar, no sé, se me ocurre, la tabla de maestros, la tabla de clientes, la tabla de documentos. Identificar los campos de la tabla que quieren consultar. Por ejemplo, ustedes, la consulta que van a hacer o a donde lo que van a buscar es información del maestro de activos fijos. La tabla es el maestro de activos fijos y los campos son los campos que ustedes encuentran en ese maestro, como por ejemplo la fecha de adquisición, el costo de adquisición, la tasa de compra, si tienen tasa de compra. Estos son los campos que van a encontrar en la consulta. Más adelante hacemos un ejercicio. Identificar los campos de la tabla que quieren consultar. Como les decía hace un momento, la tabla es el maestro de activos fijos y los campos es la clase, el estado actual también es un campo de esa tabla. Y verificar la información que van a consultar. Y seguido, después que tengan configurado la consulta dinámica, hacer la ejecución. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico en Novasoft Empresarial. Algo importante es que una vez ejecuten la consulta, él les va a mostrar una ventanita de, así como esta figura que ustedes ven acá, les dice, desea ver la consulta agrupada, sí o no. Ustedes les dicen que no, ya más adelante les voy a explicar por qué tienen que decirle que no. Él les va a descargar un archivo siempre con el nombre de resultado. Ustedes pueden cambiarle el nombre, es un archivo en Excel, se les pueden cambiar el nombre que deseen o poner el nombre que deseen. ¿Listo? Como les decía, es un archivo en Excel que les va a generar en Excel, que ustedes lo pueden filtrar o hacer los movimientos que necesiten. Entonces es importante que nunca lo generen agrupado porque ustedes pueden hacer las consultas o las agrupaciones en el documento de Excel. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico en Novasoft. Como les decía, ustedes, por ejemplo, aquí tengo el módulo de activos fijos. Aquí van a encontrar la opción de consultas dinámica en la parte inferior izquierda. Aquí está la opción de definición de consultas y la opción de ejecución de consultas. Lo Marce, primero que van a hacer es la definición de consultas. Señor. está proyectada la pantalla de PowerPoint. Ah, ok. Pues permíteme en un segundo. Creo que ya. ¿Ya? ¿Pueden ver Sí, mi señora. pantalla? Ah, bueno. Sí, ahí ya sé. Les decía, vamos a ingresar de nuevo a Novasoft. Como les decía, en cualquier módulo ustedes van a encontrar la opción de consultas dinámicas. En este caso soy en el módulo de activos fijos. En la parte superior, o más bien inferior derecha, van a encontrar la opción de definición de consultas, que es por donde ustedes van a crear la consulta, y la opción de ejecución de consultas, que es por donde ustedes van a ejecutar la consulta. Lo primero que van a hacer es definir la consulta. ¿Qué información quieren traer y de dónde la quieren traer? En este caso, yo tengo acá crear una consulta de maestro de placas. Vamos a crear una consulta desde cero.
Aquí van a encontrar el botoncito de nueva, con un más, nueva, le dan clic nueva. Recuerden que deben ingresarle un código U antes de, o la letra U antes del código que la vayan a poner. Vamos a ponerle UAC de activos 003. Y voy a ubicar o ponerle un nombre que se llame información, sí, información depreciación. Y le dan insertar. Yo tenía creada esta consulta y esta es mi nueva consulta. Vamos a darle editar depreciación. Editar para corregir el nombre. Y actualizar. Si quisieran eliminar una consulta que ya tienen ahí creada, simplemente le dan eliminar y ya se las borra de la opción para hacer el ejercicio. Entonces vamos a crearlo de nuevo, UAC 003. Y bueno, vamos a ponerle información depreciación e insertar. Ok, editar. Para editar el nombre de la consulta, eliminar, lo elimina definitivamente. Y columnas es para adicionarle las columnas que yo quiero ver en esa consulta. Por ejemplo, yo quiero traer la placa del maestro de activos, quiero traer la depreciación mensual que ha tenido cada placa, la depreciación acumulada y el neto en libros, lo que tengo pendiente por depreciar. Es un ejemplo. ¿Qué debo definir? ¿Qué es lo que debo buscar primero? La placa, porque es la tabla, y los campos, la depreciación mensual, la depreciación acumulada y el neto en libros. Entonces le decimos nueva consulta. ¿Qué voy a buscar? La tabla. ¿Qué es la tabla? El maestro de activos fijos. Entonces busco ACT. Bueno, algo importante. Si yo voy a buscar la tabla, todas las tablas inician por el código del módulo. Por ejemplo, si voy a buscar una tabla, la tabla de activos fijos, pues esa tabla está en el módulo de activos. Y el código del módulo es ACT. Si yo quiero buscar, por ejemplo, el maestro de clientes, el código del módulo es C por C, que es cuentas por cobrar. Si voy a buscar la tabla de proveedores, que está en el módulo de cuentas por pagar, el código es C por P, que es cuentas por pagar. Por ejemplo, acá ACT, guión al piso activos, que es para la tabla de activos. Si bajo por aquí, CNT es contabilidad. Por ejemplo, CNT, si quiero ver los documentos, la tabla de la cabeza de los documentos es CNT, CapDoc. Vamos a ver la de cuentas por cobrar. Voy a bajar por acá. COM es compras. Aquí está. C por C. Por acá vamos a encontrar algo que se llama C por C clientes, que es la tabla de clientes. O C por P provee, que es la tabla de proveedores. INV es inventarios. INV Quedoc si quiero ver el cuerpo de los documentos de inventarios. Bueno, entonces en este caso voy a traer información de la tabla de activos. Entonces ACT, que es activos, activos. La tabla primero, después los campos que yo quiero consultar de esa tabla. Los campos son las columnas definidas en el archivo en Excel o las que yo quiero ver en el archivo en Excel que me va a descargar. Entonces, primero tengo que definir o buscar cómo se llama ese campo que yo quiero ver en la consulta.
Lo primero que necesito es el código del activo. Entonces, eso tiene un nombre de code activo, placa. Aquí tenemos placa. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, quiero ver la placa. Bueno, en el maestro de activos, el campo se llama placa. Entonces, acá ubicamos placa y aquí le ponemos un nombre a ese campo. Cuando descarguemos el archivo en Excel, este campo que está acá o este nombre que está acá es el nombre de la columna. ¿En qué orden yo quiero ver esa columna? La primera columna, la segunda columna. Entonces, la placa la voy a poner en la primera columna del archivo en Excel. Entonces, acá 1, porque la quiero ver en la primera columna. Aquí este campo operador me dice, por ejemplo, si yo lo pongo igual a, pues me va a abrir un campo o me va a habilitar un campo para que yo solo le ponga un dato o puedo decirle solamente tráigame el dato, la placa, se me ocurre, 001. Entonces, igual a 001. O tráiganme todas las placas diferentes a la 001. En este caso, bueno, mayor a o menor que, cuando sea un código, un dato numérico. Entonces voy a decirle que ninguna por ahora. Bueno, y le digo insertar. Él me muestra el código del campo que tiene esa tabla, el nombre que le indiqué, el orden que le di. Como no le puse ningún operador, él no me habilita los campos de valor 1, valor 2, valor 3. Pero vamos a editarlo. Yo le puedo cambiar que sí, que muéstreme, que me permita ponerle el operador igual, entonces él me habilita los campos para ponerle, no, tráigame el código del activo 001, como tengo acá el ejemplo. Listo. Vamos a decirle, vamos a dejarlo en igual a, por ahora. Y le digo actualizar. Listo, necesito ver otra columna. ¿Qué otra columna necesito? Como voy a traer la información de depreciación mensual, la depreciación acumulada y el histórico, pues le digo nueva columna porque necesito otro campo. Activos, la misma tabla, voy a traer información de la misma tabla. Y este campo se llama activo histórico. Déjenme buscarlo. Mira, acá tengo un campo que se llama fecha de adquisición, por si quisiera ver la fecha de adquisición de, mm, de ese activo. ¿Listo? Bueno, vamos a dejársela como para el ejercicio. Fecha de compra, vamos a dejarlo en el orden 2. Como ya tengo el orden 1, la primera columna, vamos a decirle el orden 2. No le voy a poner ningún operador y le digo insertar. Ya tengo el orden 1 y el campo 2. Nueva columna, la misma tabla. Entonces les estaba diciendo que la fecha, como voy a buscar el valor de la depreciación, yo tengo que dirigirme a otra tabla. La tabla donde yo voy a tener el histórico, o más bien, los días de depreciación es de esa tabla que se llama ISCausa. Ya no va a ser de la tabla de activos, sino de la tabla de históricos. ¿Listo? Selecciono la tabla, busco el campo que se llama DEP CTO mes. Le pongo un nombre, depreciación mensual.
el orden, el orden de donde quiero ver ese campo, le digo 3 y le digo insertar. ¿Qué me dice? No puede establecer relación entre las tablas. Bueno, mientras Marcela va buscando los campos, bueno, tengan presente que todo el tema de las tablas o de las consultas dinámicas pueden ser navegables desde consultas muy simples, como lo son consultas sobre una única tabla, eh, y puede ir hasta consultas de más complejidad, en donde ya se empiezan a involucrar más de una tabla. ¿Listo? Eh, ¿Qué es importante? Que cuando se utiliza más de una tabla, las tablas que se utilicen en esa consulta tengan relacionamiento entre unas y otras. ¿Sí? Por decir algo, yo no puedo utilizar la tabla de activos fijos y la de cuentas. ¿Por qué? Porque entre esas dos tablas no existe ningún tipo de relación para las cuentas. ¿Sí? Dada la circunstancia que tuviese no sé, necesidad de sacar un reporte donde muestre las cuentas, pues tengo que tener claro inicialmente de dónde se van a extraer las cuentas contables para que posteriormente valide o sea, debo tener claro en dónde parametrizo, en qué tabla yo parametrizo las cuentas contables para el módulo de activos fijos para que de esa manera pueda relacionar la tabla de activos fijos donde están las cuentas y posteriormente la tabla de cuentas contables. ¿Listo? También es importante establecer, por ejemplo, que hay consultas donde, bueno, que se pueden vincular no solo a tablas, sino que también se pueden llegar a vincular a vistas, que son, digamos, componentes que están dentro de la base de datos. Y esas vistas muchas veces ya tienen la información agrupada. Ejemplo, eh, en los documentos de contabilidad o de cualquier módulo, normalmente viene el código de la cuenta, el código de la sucursal, el código del centro de costos, entre otros. ¿Sí? Pero en las vistas de documentos, por ejemplo, ya viene el código de la cuenta con el nombre de la cuenta, el código del tercero con el nombre del tercero y así sucesivamente. Lo que nos presentaría una ventaja significativa de generar los reportes de dichas vistas y no directamente sobre las tablas. ¿Listo? Sí, gracias, Fer. Sí, es exactamente era lo que me estaba sucediendo. Como le decía a Fer, algunas tablas se pueden relacionar, otras no. ¿Qué, ¿Por qué me estaba generando la alerta? Era porque yo había seleccionado la tabla de activos fijos y lo que yo estaba buscando era la información de depreciación que está en otra tabla. Entonces, por eso era que la relación no me estaba haciendo match. Entonces, como necesito buscar la información de depreciación, yo tengo que dirigirme hacia la tabla de históricos de depreciación, que ya la seleccioné. Listo, entonces en esa tabla de históricos de depreciación, como necesito ver la placa, pues tengo que consultar el campo de placa. Necesito verificar los días a depreciar, que es la consulta que yo necesito hacer. Entonces selecciono el campo de días a depreciar, que así se llama dentro de la estructura. Este código que ustedes ven allí o aquí, es como lo llamaron los desarrolladores, pero si ustedes aquí cuando yo les dije seleccionar, él tiene otro nombre. Les voy a mostrar de nuevo. Nueva columna. Por ejemplo, el código, si ustedes ven, tiene un nombre o más bien un código, pero se llama aquí, cuando yo busco el campo, se llama es ACUM, ajuste actual, que es la depreciación del mes. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Otra cosa que necesito ver en la consulta es la depreciación acumulada. Entonces vengo la misma tabla y selecciono depreciación costo actual, que así se llama. Entonces acá le pongo depreciación acumulada. ¿En qué orden voy? Va 1, va 2, 3 e insertar. Nueva columna y el neto en libros. La misma tabla.
Y acá tengo neto en libros, ajustado. O sea, acá le pongo neto libros. Neto en libros es lo que me falta por depreciar. Y le voy a dar un orden 4. Y le digo insertar. Ya tengo aquí los campos que quiero consultar. Orden 1, orden 2, orden 3. Si yo quisiera modificarle el orden aquí en la estructura, lo puedo hacer. Simplemente le digo, este ya no quiero que sea el orden, no sé, el orden, la columna 4, sino la columna 3. Lo puedo hacer sin ningún problema y acá lo cambio para que este sea la columna 4 y actualizar. Ya tengo definido esta consulta. Para poder ejecutar el archivo en Excel, me ubico sobre la opción de ejecución de consulta, busco la consulta que creé y le digo ejecutar. ¿Desean ver la consulta agrupada? Sí o no. Preferiblemente díganle que no, porque ustedes pueden dentro del Excel hacer las agrupaciones que necesiten con sus tablas dinámicas. Acá le digo que no, él me trae la placa, dice que la columna días a depreciar, que esas son las columnas que le di, el neto en libros y la depreciación acumulada. Le digo descargar, él siempre me descarga este Excel, siempre como les dije, siempre me lo va a descargar con ese nombre, y aquí están las 4 columnas que le di a mi consulta dinámica. Aquí, por ejemplo, tengo una consulta del maestro de placas. El maestro de placas es el maestro de activos fijos que tengo acá en el módulo de activos fijos. ¿Qué son todos estos activos? Si yo quiero ejecutar esa consulta dinámica, él deberá traerme los campos que le definí en un inicio. Ejecutar, le digo que no, perdón, digo que sí, descargar, y él me descarga la consulta que yo tenía definida. Recuerden que él siempre me lo va a descargar con resultados. ¿Qué le di en esa consulta que tenía ya creada? Que me trajera la placa, que me trajera los años, el año de compra de ese activo, la fecha de compra, el costo, los años a depreciar, el proveedor a quien yo le compré o el proveedor que está dentro de ese maestro, de esa placa, la clase de activo y el estado del activo. Si ustedes ven la definición de esa consulta, que es esta maestro de placas, tiene las columnas. Me lo trae la tabla de activos, el código de la columna o el código del campo y el nombre que yo le di. La placa, el año de compra, la fecha de compra, el costo de adquisición, los años a depreciar, el proveedor, la clase y el estado. ¿Listo? Vamos a hacer una consulta en el módulo de contabilidad. Esas consultas dinámicas que nosotros predefinimos en los módulos, como les decía, nos puede traer información diferente a la información que nosotros consultamos en los reportes. ¿Cómo qué información? Por ejemplo, yo quiero traer la información de los documentos de un mes, los documentos de un año específico, los débitos, los créditos, la base, los porcentajes de retención. Yo me puedo crear esa consulta dinámica para traer esa información. En el módulo de contabilidad, lo mismo. Aquí encontramos la opción de consultas dinámicas, definición de consultas dinámicas. Mira, acá yo ya tengo creada una consulta dinámica que es el plan de cuentas. Si le decimos editar o columnas, yo ya tenía predefinidas una columna. Vamos a hacer el ejercicio de traer la información de los documentos del módulo de contabilidad. Vamos a decirle nueva consulta. Recuerden que es con la U.
Como es del módulo de contabilidad, le voy a poner acá CNT. Esto le pueden poner el código que ustedes necesitan, 001. Y voy a traerme, va a ser una consulta de documentos. Le digo insertar. ¿Y qué voy a hacer? Adicionarle las columnas. Nueva columna. Recuerden que yo voy a traer la consulta de documentos del módulo de contabilidad. Tengo que buscar CNT, QDoc, que es la tabla donde yo traigo la información de los documentos. CapDoc, este no me sirve. QDoc. Esa tabla tiene unos campos. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito yo traer? La cuenta, los débitos, los créditos, el tercero también lo necesito. Por ejemplo, puedo traer la información para medios magnéticos. Puedo ponerle cuenta, pues yo le puedo poner el filtro de tráigame cuenta entre tal y tal cuenta para que me permita buscar más resumida la información. Entonces, como necesito la cuenta, código de cuenta. Acá le pongo cuenta. ¿Qué orden? Necesito que me lo muestre en la columna 1. Y le puedo decir que me traiga la cuenta igual a. Después le digo qué cuenta, le digo insertar, nueva columna. ¿Qué necesito de esa tabla? También necesito el código del tercero. ¿Qué orden le voy a dar? 2. Lo voy a dejar sin ningún operador. También necesito las bases. Necesito que me muestre las bases de ese documento o de los documentos. Acá tengo el campo base, bases, columna 3, que me lo muestre en la columna 3 e insertar. Ya tengo la cuenta, el tercero, la base, débitos y créditos. De la misma tabla, que me muestre primero los débitos, débito, columna 4, insertar. ¿Qué me falta? Los créditos. Crédito, orden 4 e insertar. Por acá le voy a decir que me traiga, después le definimos las cuentas, vamos a actualizarlo acá. ¿Qué otra cosa necesitaría de los documentos? Por ejemplo, si quiero consultar información para la información exógena. El tercero, puedo poner, el nombre del tercero. Miremos, periodo, subtipo, tasa, trans. Ya le dije que el código del tercero. El departamento, por ejemplo. Y orden 5 e insertar. Listo. Ya tengo esa consulta acá predefinida. Vamos a mirar qué muestra la consulta. Me voy a ejecución de consultas, documentos CNT y le digo ejecutar. ¿Desea ver la consulta agrupada? No, yo misma la voy a agrupar dentro del, lo voy a agrupar dentro del Excel.
Vamos a ponerle año a la consulta, porque por eso es que no me está trayendo información, porque no le estoy diciendo de qué año quiero ver la consulta. Y algo importante también, el periodo. Ok, me voy de nuevo, ejecutar, le digo que no, pero no le he definido qué año quiero consultar. El año le digo editar y necesito que me traiga la información del 2022. Recuerden que yo tengo la opción de operador y yo lo puedo definir que quiero. Quiero ver solo el año igual al 2022 o entre el 2022, por ejemplo, 2022 y el 2023. Actualizar. ¿Qué cuentas? Me voy al código de cuenta, editar. Necesito ver de la cuenta 2365, hablemos de la cuenta de retenciones, a la cuenta 24. Por ejemplo, es 2365. O la pueden dejar en ninguno para que ella les traiga todas las cuentas que ustedes necesitan. Cuenta. Tercero. Miremos a ver, porque le he dicho que primero el débito, después el crédito. Vamos a modificar la consulta. Créditos. Aquí le dejé 4. 1, 2, 3, 4. Es que le dejé la misma consulta, el mismo orden, perdón. 5. Actualizar. 6. 7 porque ya tengo el 7. Y acá vamos a dejarlo en 8. Listo. Le digo que no. Listo. Cuenta, tercero, base, débitos, créditos, créditos, débitos, departamento, año y periodo. Descargar. Cuenta, tercero, bases, créditos, débitos, departamento, año, periodo. Si yo quisiera que me mostrara solo la información del mes 7, me voy, busco la consulta, busco el campo periodo, digo, solo muéstrame la información de entre el periodo 7 y solamente del año 2022. Periodo 7, descargar. Mira, me sigue quedando la columna débito al comienzo. Eso pues por supuesto no me muestra un orden, crédito. Ok. 4. Vamos a darle acá editar.
muéstreme en la columna 5. Y el débito, muéstreme en la columna 4. Listo, ahora sí. Cuenta, terceros, bases, en este caso no tengo bases, débitos, créditos, departamento, bueno, no me trajo el departamento, año y periodo. ¿Qué otra información podría yo traer de la consulta de documentos? Como voy a buscar información del CUEDOC, de la información de documentos, tengo que irme otra vez a CNT CUEDOC, que es la tabla donde estoy trayendo información. ¿Qué otra información tengo dentro de esa tabla? Tengo la sucursal, el orden, también le puedo poner un operador de solo tráigame la sucursal igual a 001, la 002, la 003 e insertar. Ahora miremos si la información de los documentos me trae la sucursal. Igual a la 001. Listo. Sucursal 001. Y aquí tengo el nuevo documento con la nueva columna que le adicioné de sucursal 001. Siempre es importante definir qué información yo quiero traer. Aquí le puse el orden, pues, que quise en ese momento, pero pues ustedes le pueden poner el orden que necesite. Por ejemplo, si quieren ver la columna de sucursal al inicio, le cambian el orden. La consulta dinámicas es editable y ustedes le pueden cambiar el orden cuando y cómo lo necesiten o cómo lo deseen.